Bien, hermanos, en esta hora vamos a dar comienzo a esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el himno número 1. Ven, oh Todopoderoso, adorable Creador, Padre Santo, cariñoso, manifiesta tu amor. A tu trono de clemencia levantamos nuestra voz. Tu presencia te pedimos, nuestro Padre, nuestro Dios. Ven, oh Salvador divino, Dios de nuestra salvación. En nosotros haz morada, vive en nuestro corazón. Eres tú, Jesús benigno, eres infinito amor. Óyenos, te suplicamos, ven, bendícenos, Señor. Ven, Espíritu divino, danos tu precioso don. Dios consolador inspira paz en todo corazón. De los santos la herencia, déjanos hallar en ti, y la vida de los cielos gozaremos ya aquí. Amén. El Señor bendiga esta preciosa alabanza. A continuación los voy a invitar a orar para que el Señor bendiga mi vida, que ya la ha bendecido, y también bendiga su vida allí en su hogar. Lo invito a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, Rey del cielo y la tierra, gracias le damos en esta hora por la vida, la salud que nos concede, Señor. Privilegio de poder hacer esta pequeña oración, Señor, en el hogar, Señor, rogando que sea bendición para nuestros amados hermanos, Señor. Bendígalos, Señor, allí donde se encuentren, denles nuevas fuerzas, nuevo aliento para seguir adelante, Señor, esforzándose, sanando toda enfermedad en estos tiempos tan difíciles también. Por misericordia, rogando que su palabra sea de bendición en mi corazón, en cada corazón, por misericordia, Señor. Ahora, Señor, levántenos esta pequeña oración rogando su misericordia, su piedad, su dirección divina también, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir cantando a nuestro Dios, como es nuestra costumbre, con la alabanza número 7. Jesús, cuán infinito es tu divino amor, fuera de nuestro alcance, profundo es tu valor. Tu trono tú dejaste, viniste a morir, nos llevarás al cielo, contigo a vivir. Por esto alegremente vivimos para ti. En ti obedecemos en nuestra vida aquí.
aunque despreciados en llanto y dolor. Bendito es servirte, querido Salvador. Amén. El Señor bendiga esta preciosa alabanza. Voy a invitar entonces a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en esta noche en 1 Corintios, capítulo 2. Voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, así sea. Los voy a invitar a orar. Vamos a orar a Dios en esta hora para que el Señor bendiga su palabra en mi corazón, que ciertamente, como le decía, ya ha sido de bendición, y también sea de bendición para todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por la vida, la salud que nos concede, rogando que su palabra, Señor, usted coloque palabras en mis labios que sean dadas por su Espíritu Santo para edificación de los creyentes, Señor, y de todos los que escuchen su palabra. Señor, danos la fuerza, danos la sabiduría, danos entendimiento, Señor. Por misericordia, dice su palabra, el que esté falto de sabiduría, demándela a Dios. Denos sabiduría para poder ponerla por obra también, para ser fortalecidos, animados por medio de su palabra, Señor. Oh, cuán grande es su misericordia para con nosotros. Sea ensalzado, bendecido su nombre en todos nuestros corazones, Señor. Ahora rogándole que nos levante esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, hermanos, hermanas, en primer lugar doy gracias a Dios por la vida, la salud que me concede, poder estar en una reunión en mi hogar, en esta pequeña habitación que Dios me ha prestado para poder dormir. La gloria sea para nuestro Dios, porque hasta aquí Dios no me ha hecho faltar nada. Todo lo que he necesitado, Dios me lo ha provisto. Por eso soy muy agradecido de parte de Dios, y también porque nos ha permitido, como todos ustedes saben, poder estar ahí en el templo también, alabar el nombre de nuestro Dios, participar con la juventud también. El Señor bendiga los trabajos de la juventud, de los ciclistas.
y que el Señor nos ayude y no nos cansemos de hacer bien. Bien, vamos a lectura o vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. En Primera de Corintios, esto es una carta escrita por Pablo a una iglesia muy especial que costó mucho sacrificio para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había empezado su ministerio hacia los gentiles, encomendado por los ancianos de Jerusalén, y en su viaje misionero él recorrió las iglesias en Asia, Asia Menor, esto es la zona de Turquía, hoy en día, y se formaron muchas iglesias allí, iglesias de Éfeso, una de las principales, también, bueno, en Apocalipsis figuran algunas, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, la región de Galacia también, y allí se formaron iglesias, donde Pablo fundó iglesias con los que le colaboraban, y cuando Pablo quiso de nuevo misionar, visitar esas iglesias, dice la palabra de Dios que él, pensando, ¿no?, en seguir este ministerio hacia Asia, no se le permitió por el Espíritu Santo, no se le permitió predicar en Asia la palabra de Dios. Y quisieron ir a Bitinia, parte de Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esto es en Hechos 16. Allí podemos ver la historia de estas iglesias. Sin embargo, llegaron a Troas, que es zona portuaria. No era casualidad. ¿Por qué? Porque en visión de noche Pablo vio a un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto fue algo nuevo para Pablo, y en la escuela dominical, cuando estudiamos, si no me equivoco, Primera de Tesalonicenses, y al ver los mapas, no sé si alguno de los jóvenes recordará, que fue algo muy novedoso porque dio la impresión de que Pablo, obviamente ya conocía esos lugares. Recordemos que Pablo era de Tarso, pero él es como que el Espíritu Santo los despertó y les abrió la mente para ir a recorrer otra región. Tuvieron que cruzar el mar y se encontraron, yo lo diría como en un nuevo continente. No lo era, pero esa impresión me da. Y era un territorio nuevo para ellos. Y llegaron a la tierra de los griegos, la tierra de Atenas, donde la tierra donde estaban esas famosas polis griegas o ciudades-estados, Olimpia, Esparta, Corinto, ciudades muy famosas antaño, pero que ahora eran parte de provincias romanas, porque los romanos habían colonizado todas esas tierras, y él fue en el norte de Grecia, que es hoy, se estableció la provincia de Macedonia, donde estaban los macedonios, que eran griegos, por lo menos ellos se consideraban griegos, y en el sur estaba la provincia de Acaya. Allí estaban las más famosas ciudades: Atenas, Corinto, Olimpia. Pablo llega a Macedonia, y no tardaron en obedecer a la voz del Espíritu Santo, sino, como dice acá la palabra de Dios, procuraron ir enseguida hacia esa región. Y llegaron a esa región, a Neápolis, luego a Filipos, donde fueron encarcelados, allí sufrieron, pero hermanos, allí escucharon la palabra de Dios. Allí escuchó una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, escuchó la palabra de Dios, creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Luego se fueron a otra ciudad
muy importante que es Tesalónica, donde habían muchos habitantes, una ciudad muy grande también, y allí también creyeron la palabra de Dios. Sin embargo, en todas estas ciudades se le vino oposición. Luego tuvieron que ir a Berea, y allí también, hermanos, creyeron a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que con toda solicitud escudriñando, y habían allí mujeres de distinción, griegas. Y luego Pablo va a Atenas, aquella famosa ciudad. Allí también, hermanos, aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Algunas personas, dice Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos, aceptaron también el mensaje. Luego se va Pablo a Corinto, que es la iglesia a la que le escribe y que hemos meditado el día de hoy. Se va a Corinto, una ciudad, hermanos, también griega, con costumbres griegas. Se encontraba en un istmo de Corinto, una región estratégica porque tenía 2 puertos, una ciudad portuaria. Se imaginarán que mucha gente concurría allí de varias nacionalidades. Y era una ciudad muy inmoral, extremadamente inmoral, porque allí habían, aparte de los ídolos que habían tanto en la provincia, en el norte de Macedonia como en Acaya, estaba completamente sumidos en la idolatría, especialmente Atenas, como Pablo va allí a Atenas y lo descubre. Pero hermanos, reinaba la inmoralidad en Corinto. No vamos a profundizar en los detalles, pero era una ciudad muy inmoral. Sin embargo, allí Pablo encontró a un judío, no dice si era cristiano o no, pero era judío, y como eran del mismo oficio se quedaron trabajando. Y Pablo tenía la costumbre en cada ciudad de ir primero a la sinagoga. Y allí había una sinagoga en Corinto y empezó a discutir con ellos la palabra de Dios, pero ellos no creyeron, salvo el principal de la sinagoga, Crispo, creyó, y él, hermanos, Pablo, viendo que no creían los judíos, dice la palabra de Dios que se fue a los gentiles, y allí empezó a predicar, hermanos, y el Espíritu de Dios nuevamente lo guió y le dijo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué importante que es la dirección del Espíritu Santo, hermanos. 1 año y medio se quedó Pablo allí predicando la palabra de Dios. ¿Y dio fruto? Vaya que dio fruto. Porque allí, hermanos, se estableció una iglesia en ese lugar, donde había gente sumamente inmoral, griegos. Hermanos, se convirtieron a la palabra de Dios. La gloria sea para nuestro Dios. Dio mucho fruto. Y entonces Pablo, una vez, hermanos, lejos de Corinto, les escribe una preciosa carta a aquellos hermanos. Pablo, hermanos, meditando en las cartas que escribió a las iglesias que estaban en Macedonia y en Acaya, esto es los tesalonicenses, los corintos, los filipenses, hermanos, se nota, si usted lee las cartas, se nota un aprecio especial por ellos, como un aprecio y una confianza en decir las cosas, hermanos, en sincerarse también, Pablo, con ellos. Entonces había una relación, un cariño muy especial con estas iglesias, y Pablo, hermanos, les recuerda en esta carta y les pone muchas ordenanzas, cosas, instrucciones, hermanos, que eran necesarias para la iglesia en Corinto. Hermanos, imagínense con qué evangelio llegó Pablo a los griegos, a los helenos, a la cultura helena. Con qué, hermanos, palabras. Si ellos, hermanos, a los judíos podía convencerlos y decirles por las escrituras que Jesús era el Cristo, pero a los griegos, ¿qué le iba a decir? Jesús es el Cristo, y los griegos podrían decir: bueno, ¿y qué es eso? No entendían, hermanos, estas palabras para los griegos eran completamente extrañas. Y esto lo podemos ver justamente en Atenas,
Cuando Pablo predicó y hablaba en Atenas, ellos mismos dicen, los atenienses, que ellos les gustaba escuchar cosas nuevas, ellos dicen, hablas cosas extrañas a nuestros oídos. Una locura para los griegos, el Evangelio de Jesucristo. Pero hermanos, no para los que se salvan, esto dice la palabra de Dios, sino que para los que se salvan, la palabra de Dios es poder y potencia de Dios. Entonces, hermanos, Pablo, en Hechos 17 podemos ver una parte de qué era el mensaje que Pablo transmitía a esas personas que quizás tenían muchos dioses. Y ahora Pablo les dice, a ese Dios que no conocen, al Dios no conocido que ustedes no conocen, en primer lugar les hace ver que ustedes, a los atenienses, que están lejos de Dios. Esa era su predicación. Ustedes están lejos de Dios, no lo conocen. Y este Dios, el único Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Le está diciendo a los atenienses, ustedes están en un error, están en un pecado, están dentro de una equivocación. Les hace ver, hermanos, su error, su pecado. Y dice que en este tiempo, hermano, dice, sigue hablando la palabra de Dios, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros poetas también han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire, y aquí vemos el amor de Dios. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pocas palabras, pero en pocas palabras y sencillas, Pablo les habla del amor de Dios, porque antes les dice que Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y también les habla de su pecado, les habla de juicio, del juicio que va a juzgará al mundo con justicia, y también les habla de fe, dando fe, dice, a todos con haberle levantado los muertos. Y también les dice que se arrepientan. Entonces, hermanos, ese es el Evangelio de Jesucristo. Y si usted recordará, hermanos, no es para nada diferente, es el mismo Evangelio que predicó Jesús, porque cuando Él anunció y empezó su ministerio, esto decía, predicando el Evangelio del reino de Dios, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, el tiempo ya es el tiempo de arrepentirse, porque Él mismo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando dice el reino de Dios se ha acercado, hermanos, es Jesucristo que se ha acercado a nosotros. Y ahí vemos el amor de Dios. Entonces, ¿en qué consiste en el Evangelio, hermanos? En el que Dios nos ama. Con amor eterno, Él nos ha amado. Que hay un pecado y por el cual debemos arrepentirnos y dejarlo. Y que también, hermanos, está la fe en que debemos creer en el Señor Jesucristo. Y vamos a alcanzar salvación, y que pronto viene un juicio. Entonces estas cosas, hermanos, eran cosas que estos griegos podían entender. Y no solo los griegos, también nosotros. Y todos los que nos escuchan, hermanos. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces, Pablo en esta carta les recuerda a los corintios y les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, que era lo que les gustaba escuchar a los atenienses y también a los corintios y a todos los hermanos macedonios y los de Acaya. Hermanos,
Dice, porque pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo quiero saber que en ustedes está Jesucristo y que ustedes entienden que Él fue crucificado por nuestros pecados. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces Pablo no usó de sabiduría humana para envolver a las personas y convencerlos con fundamentos, sino que él predicó la sencilla palabra de Dios para que se arrepintieran y con demostración de poder. Hermanos, muchos milagros se vieron en Corinto. Corinto fue bendecida, lo va a ver en el capítulo 1, con una multitud de dones, todos los dones, no falta ningún don, les dijo Pablo. Hermanos, y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres perecen, hermanos. Pero esa fe está fundada de los corintios en el poder de Dios. ¿En qué está fundada su fe? Dios le bendiga. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, sabiduría que viene de Dios, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermanos, ¿qué profecías habrían habido allí en Corinto? ¿Qué sabiduría, hermanos? Por medio del Espíritu Santo habrán ellos alcanzado. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hermanos, se burlaron en Atenas de Pablo. Se burlaron. ¿Y por qué se burlaron? Cuando escucharon que Jesucristo había resucitado. Algo muy difícil de entender para los griegos. Y usted lo va a ver, hermanos, porque si usted lee las demás cartas que fueron escritas a los griegos, va a ver que en Filipenses, a los de Filipo, a los de Tesalónica y también a los Corintios, Pablo, hermanos, les enseña de nuevo, o les repite, acerca de la resurrección. Léalo, hermanos, no toma mucho tiempo. Me tomé el trabajo, hermano, de buscar ahí en YouTube cuánto tarda un poco la lectura. Hermanos, la carta de Filipenses, si usted la lee, tardará aproximadamente 13 minutos. La primera de Tesalonicenses, unos 11 minutos. La segunda carta, aproximadamente 8 minutos. Lea, le animo a leer estas cartas, hermanos. Primera de Corintios, aproximadamente 1 hora. Pero lea estas cartas, allí va a poder ver, hermanos, que los griegos tenían un problema con esto, de creer, hermanos, en la resurrección. Pero Pablo allí de nuevo, hermanos, con mucho esfuerzo, declara esta sabiduría oculta, que los hombres no pueden entender, porque para ellos son locura. Entonces, por esto Pablo, en este contexto, Pablo, hermano, abunda más en esto, para que ellos no se dejen llevar ni se desanimen, hermanos, sino que sean fortalecidos y sean acimentados en Jesucristo. Y que Jesucristo, hermano, así como Él resucitó, nosotros un día vamos a resucitar juntamente con Jesucristo, como Jesucristo resucitó. Por eso, hermanos, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Le animo, hermanos, a predicar el Evangelio con entusiasmo. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Hay algunos que no van a creer a la palabra de Dios, aunque vean milagros. Jesucristo mismo dio una parábola del rico Lázaro. Léalo en Hechos 16. Lázaro, estando en el tormento, hermanos, estando ya muerto y en el tormento, pide a Abraham volver a la vida para anunciarle a sus hermanos acerca de ese lugar. ¿Y qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, a la palabra de Dios tienen. Y Lázaro les dice, pero si fuera alguno de ellos entre los muertos, se van a arrepentir, con tantos milagros se van a arrepentir. Y Abraham le dice, si no escuchan a Moisés o a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. No se van a persuadir. Hay personas, hermanos, que aunque vean milagros, hermanos, no se van a arrepentir, porque, hermano, el Evangelio consiste en creer en Jesús. Hermano, cuando Jesús, hermano, resucita a Lázaro, hermanos, al resucitar Lázaro, muchos creyeron en Jesús. Muchos creyeron en Jesús por ver la resurrección, pero no todos. Los principales sacerdotes desde ese día, cuando vieron que había sido resucitado Lázaro, empezaron a maquinar cómo matarle. Aunque vieron, hermanos, ese grande milagro, hermanos, no se arrepintieron. Y hace poco, hermano, escuché a un divulgador científico en una entrevista, le hicieron una entrevista en YouTube, muy famoso, y él dijo que no cree obviamente no cree en Dios, pero tampoco cree en el Dios cristiano y en los milagros. Y él mismo ha dicho que ha visto alucinaciones, pero para él son alucinaciones, y él reconoce lo convincentes que pueden llegar a ser esas alucinaciones. Hermano, esto me llega a pensar que el que no cree, hermano, no va a creer, aunque vea un milagro delante de sus ojos, no va a creer. Hermanos, aún hay sectas, hermanos, que le dicen a su gente que aunque vean milagros, me refiero a los testigos de Jehová, aunque vean milagros, esos milagros pueden ser del enemigo. Entonces, hermanos, nosotros, Dios nos ayude a predicar el Evangelio de Jesucristo, y el que cree va a ser salvado. Con sencillez, hermanos, en Filipo, ciudad de Macedonia, donde estaban los griegos, allí fueron encarcelados. Y hermanos, el carcelero vino a los pies de Pablo y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego los invitó a su casa, y allí, hermanos, recibieron la palabra de Dios. Pero mire el versículo, hermanos, tan cortito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un lindo versículo que le escuché a un hermano decir una vez en una predicación al aire libre. No estaba acostumbrado ya a ese versículo y me gustó mucho. Hermano, es un lindo versículo. Creer en el Señor Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los ayude a que nuestra predicación sea como la de Pablo. Dios bendiga a Cipolletti, una ciudad, hermano. El mundo hoy se está globalizando y podemos encontrar en una casa un pensamiento y en otra casa otro pensamiento. Dios nos dé sabiduría a predicar este mensaje de salvación. Lo invito a orar por su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, gracias le damos por la vida y la salud. Bendiga su palabra en mi corazón y en cada uno de los hermanos que han escuchado esta su palabra. Sean ellos fortalecidos, bendecidos, como usted también me ha animado, Señor.
en estos días. También ayúdenos a apartarnos de toda maldad, carnalidad, y ayúdenos a prepararnos para que con denuedo podamos hablar el mensaje de su palabra, Señor, con prontitud, con alegría también. En esta hora, Señor, levanto esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, vamos a dar término a esta reunión con el himno número 2. Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luz de vida celestial, fuego de divino amor, brilla en mi corazón. Ven, inspírame fervor, a cantar ayúdame, dignamente en honor del Cordero que murió por salvar al pecador. Digno, digno de honor es mi Redentor Jesús, quien al mundo redimió por su muerte en la cruz. Gloria sea a Jesús, gloria sea y loor y dominio eternal a Jesús mi Redentor. Amén. El Señor bendiga esta preciosa alabanza y los invito ahora a despedir esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, gracias le damos por la vida, por la salud que nos concede hasta el día de hoy el privilegio de anunciar su palabra, Señor, a través de este medio, rogando, Señor, por toda la hermandad que de escuchar sean fortalecidos, sean animados a, Señor, a anunciar con nuevo ánimo, Señor, el mensaje de salvación, este poderoso mensaje de salvación, hermanos. Por misericordia se conviertan a Cristo de todo corazón aquellas almas, Señor. Bendiga esta ciudad de Cipolletti, Señor, que tanta necesidad hay, Señor, Rey del cielo, que tanto dolor también hay, Señor, Rey del cielo, en los hogares de los que han partido muchos, Señor. Oh, ten misericordia y ayúdanos, Señor, a no desmayar, Señor, sabiendo que la palabra de Cristo, la palabra de Dios tiene poder para transformar para el alma, para infundir fe en los corazones, Señor. Gracias le damos porque no estamos solos en esta tarea, sino que su Espíritu Santo es el que nos guía a dónde ir, Señor, como a Pablo lo guió, Señor. Oh, por misericordia, denos dirección, denos sabiduría y que con alegría podamos anunciar este precioso mensaje de salvación. Ahora despídanos de esta reunión con la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga gratamente.